Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 12. De la guerra de Herodes en el tiempo que volvía de Roma por Jerusalén contra los ladrones. En el mismo tiempo, Antígono cercaba a los que estaban cerrados en Masada. Estos tenían mantenimiento en abundancia y faltábales el agua, por lo cual mandaba a Josefo huir de allí a los árabes con 200 amigos y familiares. Habiendo oído y entendido que a Malico le pesaba lo que había cometido contra Herodes, y que hubiera sin duda desamparado el castillo, si a la tarde de la misma noche que había determinado salir no lloviera, y sobrevinieran muy grandes aguas, ya que, pues los poderosos estaban ya llenos, no tenía razón de huir por la falta de agua. Por eso tanto, que ya osaban salir de grado a pelear con la gente de Antígono, mataban a muchos, a unos en pública pelea y a otros en acechanzas. Pero no siempre les acontecían ni sucedían las cosas según ellos confiaban, porque algunas veces se volvían descalabrados. Estando en esto, fue enviado un capitán de los romanos llamado por nombre Ventidio, con gente que detuviese a los partos que no entrasen en Siria, y vino siguiéndolos hasta Judea, diciendo que iba a socorrer a Josefo y a los que con él estaban cercados. Pero a la verdad no era su venida sino por quitar el dinero a Antígono. Habiéndose pues detenido cerca de Jerusalén y recogido el dinero que pudo y quiso, él se fue con la mayor parte del ejército. Dejó a Silón con algunos para que no se conociese su hurto si se iba con toda la gente. Pero confiando Antígono que los partos le habían de ayudar, otra vez trabajaba en aplacar a Silón, porque colgado de la esperanza no moviese alguna revuelta a desasosiego. Llegando ya Herodes por mar a Ptolemaida, desde Italia, habiendo juntado no poco número de gente extranjera y de la suya, venía con gran prisa por Galilea contra Antígono, confiando en el socorro y ayuda de Ventidio y de Silón, a los cuales Gelio, enviado por Antonio, persuadió que acompañasen y pusiesen a Herodes dentro del reino. Ventidio apaciguaba todas las revueltas que habían sucedido en aquellas ciudades por los partos, y Antígono había corrompido con dinero a Silón dentro de Judea. Pero no tenía Herodes necesidad de su socorro ni de su ayuda, porque de día en día, cuanto más andaba, tanto más se le acrecentaba el ejército, de tal manera que toda Galilea, exceptuando muy pocos, se vino a juntar con él, y él tenía determinado de venir primero a lo más necesario, que era Masada, por librar del cerco a sus parientes y amigos. Pero Jope le fue un gran impedimento, porque antes que los enemigos se apoderasen de ella, determinó ocuparla, a fin de que no tuviese allí asilo mientras él pasase a Jerusalén. Silón junta sus escuadrones y toda la gente que contenía mucho por tener ocasión de resistir, porque los judíos le apretaban y perseguían. Pero Herodes los hizo huir a todos espantados por haber corrido un pequeño escuadrón y sacó de peligro a Silón, que mal sabía resistir y defenderse. Después de tomar a Jope, venía muy aprisa por librar a su gente que estaba en Masada, juntando mucho de los naturales consigo, unos por la amistad que habían tenido con su padre, otros por la gloria y buen nombre que había alcanzado, y otros por corresponder a lo que era debidamente a uno y otro obligados, pero lo más por la esperanza, sabiendo que ciertamente era rey. Había pues ya buscado las compañías de soldados más fuertes y esforzados, mas Antígono le era gran impedimento en su camino, cerrándole todos los lugares oportunos con acechanzas, desde los cuales dañaba muy poco a sus enemigos. Librados de Masada los parientes y prendas de Herodes y todas sus cosas, partió del castillo hacia Jerusalén. Juntáronse con la gente de Silón y muchos otros de la ciudad, amedrentados al ver su gran poder y su fuerza. Asentando entonces su campo hacia la parte occidental de la ciudad, los guardas de aquella parte trabajaban por resistirle con muchas saetas y dardos que tiraban. Algunos otros corrían con cuadrillas y acometían a la gente que estaba en la vanguardia. Pero Herodes mandó primero declarar a pregón de trompeta alrededor de los muros cómo había venido para bien y salud de la ciudad, y que de ninguno, por más que le hubiese sido enemigo, había de tomar venganza. Antes había de perdonar aún a los que le habían más ofendido,
como por otra parte los que favorecían a Antígono se opusieron a esto con clamores y hablas, de tal manera que si ni pudiesen oír los pregones, ni hubiese alguno que pudiese mandar su voluntad, viendo Herodes que no había remedio, mandó a su gente que derribasen a los que defendían los muros, y ellos luego con sus saetas los hicieron huir a todos. Y aquí entonces fue descubierta la corrupción y el engaño de Silón, porque sobornados muchos soldados para que diesen el grito de que les faltaba lo necesario y pidiesen dinero para proveerse de alimentos, movía e incitaba al ejército a que pidiese licencia para recogerse en lugares oportunos para pasar el invierno. Porque cerca de la ciudad había unos desiertos dispuestos ya mucho antes por Antígono, y aún él mismo trabajaba por retirarse. Herodes no solo a los capitanes que seguían a Silón, sino que también a los soldados, viniendo a donde veía que había muchedumbre de ellos, rogaba a todos que no les faltasen ni le quisiesen desamparar, pues sabían que César y Antonio le habían puesto en aquello, y ellos por su autoridad le habían traído, prometiendo sacarlos en un día de toda necesidad. Después de haber impetrado esto de ellos, salióse a correr por los campos y dióle tanta abundancia de mantenimientos y de toda provisión, que venció y deshizo todas las acusaciones de Silón. Y disponiendo que de allí en adelante no le pudiese faltar algo, escribía a los moradores de Samaria, porque esta ciudad se había entregado y encomendado a su fe y amistad, que trajesen hacia la Hiericunta toda provisión de vino, aceite y ganado. Al saber esto Antígono, luego envió gente que prohibiese sacar el trigo y provisiones para sus enemigos, y que matasen a cuantos de ellos hallasen por los campos. Obedeciendo pues a este mandamiento, habíase juntado gran escuadrón de gente muy armada sobre Hiericunta. Estaban apartados unos de otros en aquellos montes, acechando con gran diligencia si verían algunos que trajesen alguna provisión de la que tenían tanta necesidad. Pero en esto no estaba Herodes ocioso, antes acompañado de 10 escuadrones y compañías de gentes, 5 de romanos y 5 de los judíos, entre los cuales había 300 mezclados de los que recibían sueldo y con algunos caballos, llegó a Hiericunta y halló que estaba la ciudad vacía y sin que habitasen en ella, y que 500 con sus mujeres y familias se habían subido a lo alto de sus montes. Prendió a estos y después los soltó, pero los romanos echáronse a la ciudad y saqueáronla, hallando las casas muy llenas de todo género de riquezas, y el rey, habiendo dejado allí gente de guarnición, volvióse y dio licencia a los soldados romanos para que se pudiesen recoger a pasar el invierno en aquellas ciudades que se le habían entregado, es a saber, en Idumea, Galilea y en Samaria. Antígono también alcanzó por haber sido corrompido, Silón, que los lidenses tomasen parte del ejército a su favor. Estando pues los romanos sin cuidado de las armas, abundaban de toda cosa sin que les faltase algo. Pero Herodes no reposaba ni se estaba descuidado. Antes fortaleció a Idumea con 2000 hombres de a pie y 400 caballos, enviando con ellos a su hermano Josefo, porque no tuviesen ocasión de mover alguna novedad o revuelta con Antígono. Él, pasando su madre, con todos sus parientes y amigos, a los cuales había librado de Masada en Samaria, y puesta allí gente muy segura, partióse luego para destruir lo restante de Galilea, y acabar de echar todas las guarniciones y compañías de Antígono. Y habiendo llegado a Séforis, aunque con grandes nieves, tomó fácilmente la ciudad, puesta en huida la gente de guarda antes de que él llegase, y habiendo rehecho su ejército, porque venía con el invierno y tempestades algo fatigado, pues había allí gran abundancia de mantenimientos y provisiones. Determinó ir contra los ladrones que estaban en las cuevas que por allí había, los cuales hacían no menos daño a los que moraban en aquellas partes que si sufrieran entre ellos gran matanza y guerras. Y enviando delante 3 compañías de a pie y una de a caballo al lugar llamado Arbela, en 40 días, con lo demás del ejército, él fue con ellos. Pero los enemigos no temieron su venida, antes muy en orden le salieron al encuentro, confiados en la destreza de hombres de guerra y en la soberbia ferocidad que acostumbraban tener los ladrones. Dándose después la batalla, los del flanco derecho de los enemigos hicieron huir a los del flanco izquierdo de Herodes. Saliéndole entonces por la mano derecha, rodeándolos a todos rápidamente, los socorrió e hizo detener a los suyos que huían, y dando de esta manera en ellos, refrenaba el ímpetu y fuerza de sus enemigos, hasta tanto que los de la vanguardia fallaron con la gran fuerza de la gente de Herodes, pero todavía los perseguía peleando siempre hasta el Jordán, y muerta la mayor parte de ellos,
Los que quedaban se salvaron pasando el río. De esta manera fue librada del miedo que tenía Galilea, porque se habían algunos recogido y quedado en las cuevas, por cuya causa se hubieron de detener algún tiempo. Herodes lo primero que hacía era repartir el fruto de los que se ganaban con trabajo entre los soldados. Daba a cada uno 150 dracmas de plata, y a los capitanes enviábales mucho mayor suma para pasar el invierno. Escribió a su hermano el menor, Feora, que mirase en el mercado cómo se vendían las cosas y cercase con muro el castillo de Alejandrío, lo cual todo fue por él hecho. En este tiempo Antonio estaba en Atenas, y Ventidio mandó llamar a Silón y a Herodes para la guerra contra los partos. Mandóles por sus cartas que dejasen apaciguadas las cosas de Judea y de todo aquel reino antes de que de allí saliesen. Pero Herodes, dejando ir de grado a Silón a verse con Ventidio, hizo marchar su ejército contra los ladrones que estaban en aquellas cuevas. Estaban estas cuevas en las alturas y hendiduras de los montes, muy dificultosas de hallar, con muy difícil y muy costosa entrada. Tenían también una peña que desde la entrada y delantera llegaba hasta lo más hondo de las cuevas, y venía a dar encima de aquellos valles. Eran pasos tan dificultosos que el rey estaba muchas veces en gran duda de lo que se debía hacer. A la postre quiso servirse de un instrumento harto peligroso, porque todos los más valientes fueron puestos abajo a las puertas de las cuevas, y de esta manera los mataban a ellos y a toda su familia, metiéndoles fuego si querían resistir. Y como Herodes quisiese librar a algunos, mandóles llamar con son de trompetas. Pero no hubo quien se presentase de grado. Antes, cuanto él había preso todos, o la mayor parte, quisieron más morir que quedar cautivos. A donde también fue muerto un viejo padre de 7 hijos, el cual mató a los mozos junto con su madre, porque le rogaban los dejase salir a los conciertos prometidos. Y de esta manera mandólos salir uno a uno, y él estaba a la puerta. Y conforme salían los hijos, así también los mataba. Viendo esto Herodes desde la otra cueva a donde estaba, moríase de dolor, y tendía las manos rogándoles que perdonase a sus hijos. Pero éste, no haciendo cuenta de lo que Herodes le decía, con no menor crueldad, acabó lo que había comenzado, y además de esto reprendía e injuriaba a Herodes por haber tenido el ánimo tan humilde. Después de haber muerto a sus hijos, mató a su mujer, y despeñando los que habían muerto, él mismo también últimamente se despeñó. Habiendo Herodes deshecho ya y quitado todos aquellos peligros que en aquellas cuevas había, dejando la parte de su ejército que pensó bastar para prohibir toda rebelión en aquellas tierras, y nombrado por capitán de ella a Ptolomeo, volvióse a Samaria con 3000 hombres muy bien armados y 600 caballos para ir contra Antígono. Y viendo ocasión, los que solían revolver la Galilea con la partida de Herodes acometieron a Ptolomeo, sin que él tal temiese ni pensase, y le mataron. Talaban y destruían todos los campos, recogiéndose a las lagunas y lugares muy secretos. Sabiendo esto, Herodes acudió a tiempo y mató gran muchedumbre de ellos. Y librados ya todos aquellos castillos del cerco que tenían por causa de esta mudanza y revueltas, pidió a las ciudades que le ayudasen con 100 talentos. Y echados ya los partos y muerto Pácoro, Ventidio, amonestado por letras de Antonio, socorrió a Herodes con 1000 caballos y 2 legiones de soldados. Antígono envió cartas y embajadores a Maquera, capitán de esta gente, que le viniese a ayudar, quejándose mucho de las injurias y sin razón que Herodes les hacía, prometiendo darle dinero. Pero no pensando que debía dejar a aquellos a los cuales era enviado, principalmente dándole más Herodes, no quiso consentir en su traición, aunque fingiendo amistad vino por saber el consejo y determinaciones de Antígono, no queriendo admitir el consejo de Herodes que lo disuadía. Entendiendo Antígono lo que Maquera había determinado y lo que trataba, cerróle la ciudad y echábale de los muros como enemigo suyo, hasta tanto que el mismo Maquera se afrentó de lo que había comenzado y partióse para Matón, a donde estaba Herodes. Y enojado porque la cosa no le había sucedido según él confiaba, venía matando a cuantos judíos hallaba, sin perdonar ni aun a los de Herodes. Antes los trataba como a los mismos de Antígono. Sintiéndose de esto Herodes, quiso tomar venganza de Maquera, como de su propio enemigo, pero detuvo y disimuló su ira, determinando el venir a verse con Antonio, para acusar de maldad e injusticia a Maquera. Pensando en su delito, vino en alcance del rey, e impetró de él su amistad con muchos ruegos. Pero no mudó Herodes su parecer en lo de su ira,
Antes proseguía su camino por verse con Antonio, y como oyese que estaba con todas sus fuerzas peleando por ganar a Samosata, ciudad muy fuerte cerca del Éufrates, dábase mayor prisa por llegar allá, viendo que era este el tiempo y la oportunidad para mostrar su virtud y su valor, y para acrecentar el amor y amistad de Antonio para con él. Así, en la hora que llegó luego, dio fin al cerco, matando a muchos de aquellos bárbaros, y tomando gran parte del saqueo y de las cosas que habían allí robado de los enemigos, de tal manera que Antonio, aunque antes le tenía en mucho y se maravillaba de su esfuerzo, fue entonces nuevamente muy confirmado en su opinión, aumentando mucho la esperanza de sus honras y de su reino. Antíoco fue con esto forzado a entregar y rendir a Samosata.